Los ministros de salud de los países del Mercosur se dieron cita en Asunción, Paraguay, para determinar acciones para evitar el avance del brote del dengue en esa región. El encuentro también sirvió para determinar un plan para evitar la llegada del COVID-19. Tenemos las conclusiones del encuentro desde la capital paraguaya. En lo que calificó como su última advertencia, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan indicó que es cuestión de tiempo para poner en marcha una operación militar en la provincia siria de Idlib para obligar al gobierno de Bashar al-Assad a poner fin a sus ofensivas militares. Esto después que las conversaciones con Rusia para aliviar las tensiones en esa zona terminaran sin ningún resultado. Y una vez concretado el retiro de la Unión Europea, el gobierno del Reino Unido anunció que estudia la implementación de una nueva legislación migratoria que estará basada en un sistema de puntos otorgados a los candidatos. El plan todavía debe ser aprobado por el Parlamento británico para ponerlo en marcha. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Los ministros de salud de los países integrantes del Mercosur se dieron cita en Asunción, la capital de Paraguay, para tratar temas de importancia para esa región de Sudamérica, como el brote del dengue que llevó a que el gobierno paraguayo declarara emergencia en ese país. La reunión fue convocada ante la situación epidemiológica del dengue, que pese a los esfuerzos de los gobiernos para contenerla, su avance continúa al punto que es considerado un problema para la región. Otros temas también fueron abordados, como el brote del COVID-19 en China, también fue tenido en cuenta para adoptar medidas de contención. Vamos a saludar al señor Luis Roberto Escoto, él es el representante en Paraguay de la Organización Panamericana de la Salud, nos atiende hasta ahora desde la capital paraguaya. Muy buenas noches para usted, señor Escoto, ¿y cuáles son las conclusiones de este encuentro y qué esfuerzos van a hacer los países del Mercosur para evitar este avance del dengue? Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta oportunidad. La reunión de hoy tenía muchas expectativas porque Paraguay, como presidencia pro tempore del Mercosur en este momento, está liderando desde el sector salud la respuesta frente a esta y las otras amenazas que usted mismo planteó. Es así como se logró convocar la participación de los ministros de salud de Brasil, de Argentina, la viceministra de salud de Uruguay y liderado la reunión por el ministro de Salud de Paraguay, el doctor Julio Mazzoleni. Después de hacer un análisis minucioso, detallado, basado en la información de los países, los principales acuerdos que se llegan o conclusiones es que el dengue realmente representa una verdadera amenaza para la región, tanto desde el punto de vista humano, social, como económico. Así que el esfuerzo para hacerle frente a esta amenaza, a este problema, tiene que ser un esfuerzo mancomunado, tiene que ser un esfuerzo en bloque de los países que conforman el Mercosur. Y para ello definieron la necesidad de fortalecer la vigilancia de esta enfermedad, continuar con los desarrollos tecnológicos que ya se vienen haciendo tanto en los países y como también compartir las experiencias y estar en contacto, comunicación, más incrementar los recursos. Sí. Señor Escoto, algo que uno no entiende en estas situaciones es el dengue no es nuevo para la región del Mercosur, para la región de América del Sur. ¿Por qué los gobiernos son reactivos y no preventivos? ¿Por qué esperan a que la situación se empiece a salir de control, tengan que declarar una emergencia para poder llevar a cabo un plan? Sí, mire, la verdad es que el dengue es una enfermedad compleja, podríamos llamarla que es una enfermedad socioambiental, está determinada por las condiciones de vida, por las inequidades, por las históricas deudas que tenemos en la región de las Américas en cuanto a infraestructura sanitaria, acceso a agua, acceso a saneamiento básico. Así que, por otro lado, también los servicios de salud, históricamente también sabemos que están muy divididos, muy fragmentados y son servicios de salud que tienen que ser...
Entonces es un proceso que requiere un esfuerzo de muchos años. En el caso particular de Paraguay, nosotros sabíamos que veníamos a un periodo epidémico. La región de las Américas en el 2019 tuvo la peor historia que se conoce de presencia de casos de dengue, más de 3 millones. Entonces, se hacen los esfuerzos, pero es tanto lo que habría que hacer para que no se presente esta situación que realmente un periodo de gobierno, un año de trabajo, es muy difícil poder evitarlo. Luis Roberto Escoto, desde la ciudad de Asunción, en Paraguay, representante en ese país suramericano de la Organización Panamericana de la Salud. Gracias por haber estado con nosotros y explicado las conclusiones de este encuentro en la capital paraguaya. Vamos a cambiar de tema. Después de 2 semanas de aislamiento, terminó la cuarentena en el crucero Diamond Princess, que atracó en el puerto de Yokohama, en Japón. Cientos de pasajeros ya han comenzado a salir de esta embarcación que llevaba a bordo unos 3.700 personas. Las autoridades japonesas han sido fuertemente criticadas por el manejo dado al brote del COVID-19, en particular en esta embarcación que se convirtió en una especie de incubadora ideal para este virus. La cifra oficial de las víctimas solamente en la provincia de Hubei ya llega a las 2.029 personas. Más detalles en el siguiente informe. Terminó la cuarentena a bordo. Cientos de pasajeros del Diamond Princess pisaron tierra por primera vez en 2 semanas. El barco atracó en Yokohama el 3 de febrero y quedó aislado después de que una persona que antes había desembarcado en Hong Kong diera positivo por el virus. Desde entonces, el navío se convirtió en el punto de mayor concentración de infecciones del coronavirus COVID-19 fuera de China, con más de 540 casos confirmados entre sus 3.700 pasajeros y miembros de la tripulación. Uno de los principales especialistas de Japón en enfermedades infecciosas pudo acceder al crucero esta semana. Hablando desde su experiencia, el profesor Kentaro compartió su opinión en YouTube, criticando las medidas de control que se tomaron en el barco y asegurando que fueron completamente caóticas, algo que convirtió el crucero en una incubadora del virus. Asegura que se sintió más amenazado que cuando trabajó en medio de otros brotes como el ébola, el cólera o el SARS. Estaba muy asustado, tenía miedo de contraer el COVID-19 porque no había manera de saber en dónde estaba el virus. El virus podría estar en cualquier parte y nadie era cuidadoso al respecto. No había un solo profesional de control de infecciones dentro del barco. Docenas de pasajeros voluntariamente acudieron a centros médicos directamente desde el barco en vez de regresar a sus casas, incluyendo los que no han dado positivo por el virus. Un hospital en Nagoya, a 300 kilómetros de Yokohama, ya ha registrado varios casos de neumonía entre aquellos que abandonaron el crucero. Las autoridades japonesas afirman que seguirán haciendo exámenes a los pasajeros. Confían en terminar la evacuación del barco en los próximos días. Y hablamos ahora del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien indicó que es cuestión de tiempo la implementación de una operación militar que permita evitar ofensivas del ejército sirio leal al presidente Bashar al-Assad contra los rebeldes sirios. Emitiendo un ultimátum a Rusia y Siria. Recep Tayyip Erdogan dijo que Turquía lanzaría su propia operación militar en Idlib si el régimen sirio no detiene su ofensiva en la provincia en disputa para fin de mes. Las negociaciones continuarán, pero hasta ahora nuestras demandas no se han cumplido. Estos son los últimos días para que el régimen sirio detenga su ofensiva en Idlib. Esta es nuestra advertencia final. El anuncio de Erdogan se produjo después de que las conversaciones entre Moscú y Ankara terminaran el miércoles sin avanzar. Turquía ha estado presionando por una tregua en Idlib y por el regreso a las posiciones establecidas en el Acuerdo de Sochi de 2018, el cual exigía una zona de amortiguación desmilitarizada en el norte de Siria. Mientras tanto, Rusia sigue respaldando a Assad. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró que las tropas sirias estaban defendiendo su parte del Acuerdo de Sochi y que simplemente estaban respondiendo a las provocaciones de los rebeldes respaldados por Turquía. Ha habido ataques contra el ejército sirio, contra civiles, contra una base aérea rusa. Naturalmente, las Fuerzas Armadas sirias han reaccionado a estas provocaciones inaceptables y apoyamos esto. La semana pasada, las fuerzas del régimen reconquistaron grandes extensiones de Idlib y aseguraron la autopista estratégica M5. Turquía teme que la ofensiva,
que ya ha obligado a unas 900.000 personas a huir de sus hogares, provoque una nueva afluencia de refugiados, que se sumarían a los 3,7 millones que ya viven en el país. Pero a medida que las tensiones continúan aumentando, Moscú parece ansioso por evitar la confrontación directa con Ankara. El Kremlin dijo el miércoles que una ofensiva turca en Idlib representaría el peor de los casos. Y seguimos en Siria. Después de 8 años sin operaciones civiles, fue reabierto el aeropuerto internacional de la ciudad de Alepo, en el norte del país. El aterrizaje de un vuelo procedente de Damasco, la capital siria, marcó el inicio de las operaciones aéreas después de que el ejército sirio, en conjunto con las tropas rusas, retomaron el control de la ciudad, lo que permitió restablecer el paso por varias carreteras cercanas y también las instalaciones del aeropuerto. Las autoridades indicaron que en un mes aproximadamente serán restablecidos los vuelos a la ciudad del Cairo, en Egipto. Y después de haber concretado su retiro de la Unión Europea, el gobierno del Reino Unido anunció sus planes para crear y poner en marcha una reforma migratoria post-Brexit. La propuesta, que todavía está sujeta a la aprobación, está basada en un sistema de puntos de acuerdo al perfil de cada uno de los candidatos para que les sea concedida la visa de trabajo. Más detalles en el siguiente informe. Es una drástica revisión al sistema de inmigración británico. Después del periodo de transición del Brexit, el gobierno británico planea acabar con la política de libre circulación de la Unión Europea y quiere priorizar a los trabajadores más capacitados a través de un sistema basado en puntos, sin excepciones para ciudadanos europeos. Es un sistema único global de inmigración, no discrimina de dónde vienes o cuál es tu país de origen, pero más importante, se trata de las habilidades que puedes traer al Reino Unido. Se otorgarán puntos de acuerdo a habilidades específicas, incluidas calificaciones, salarios y nivel de inglés, y solo se darán visas a las personas que pasen cierto nivel. Pero algunos grupos empresariales advierten que ya hay escasez de mano de obra, de modo que las nuevas reglas podrían llevar a un déficit de personal en áreas como cuidado, construcción e industrias hospitalarias, lo cual afectaría la economía del Reino Unido. Los científicos, profesionales, trabajadores del Servicio Nacional de Salud y aquellos que trabajan en el sector agrícola estarían cubiertos por una iniciativa distinta. Pero el gobierno británico ha dicho que quiere apartarse de lo que describe como mano de obra europea barata, anticipando que los empleadores tendrán que ajustarse. La preocupación sobre el impacto de la inmigración fue uno de los principales factores detrás del voto británico para salir del Reino Unido. La ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, en Estados Unidos, es el escenario del debate demócrata de esta noche de cara al caucus que será celebrado el sábado en ese mismo estado. El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, resultó beneficiado por un cambio en las reglas establecidas por el Comité Nacional Demócrata, lo que le permitió calificar por primera vez a un cara a cara con los demás precandidatos. Bloomberg ha llegado hasta el 19% en las encuestas de intención de voto a nivel nacional. El informe es de Andrea Maya. Así se ve el escenario para el debate demócrata de esta noche. Los 6 candidatos llegaron a Las Vegas horas antes para ver el lugar donde debatirán durante 2 horas, a pocos días de los caucus de Nevada que se realizarán el 22 de febrero. Los 6 participantes del debate son el vicepresidente Joe Biden, la senadora Elizabeth Warren, el exalcalde de South Bend, Pete Buttigieg, la senadora Amy Klobuchar, el senador Bernie Sanders y por primera vez el multimillonario Michael Bloomberg estará en el escenario. Anteriormente, el Comité Nacional Demócrata exigía una cantidad mínima de donantes para que un precandidato calificara los debates. Pero gracias a un reciente cambio en las reglas, el exalcalde de Nueva York, que sigue creciendo en las encuestas, logró clasificar. Vamos a ganar estas elecciones, y no porque estemos comprando publicidad como lo hace el señor Bloomberg. Vamos a ganar estas elecciones porque estamos formando el movimiento más fuerte que este país haya visto. Bloomberg decidió no participar en los procesos electorales de los 4 primeros estados y concentrarse en los que votarán el 3 de marzo en el supermartes. En Nevada, según las últimas encuestas, es Bernie Sanders quien lidera con más del 30% de intención de voto, por delante de Joe Biden, quien tiene el 16%, seguido de Elizabeth Warren con el 14,5%. Después de las actuaciones en Iowa y New Hampshire, los candidatos le apuntan en Nevada a la comunidad latina, que representa aproximadamente el 29% de la población.
Con esto ponemos punto final a las noticias en France 24. Más información en la página web france24.com, en las redes sociales y en la app que usted puede descargar en todos sus dispositivos móviles. Gracias por su sintonía desde cualquier rincón en el que usted se encuentre en América Latina. Siga con nosotros. Feliz noche.